Muy buenos días, niños y niñas. Estoy muy feliz de volver a encontrarnos en esta nueva cápsula y poder seguir aprendiendo acerca de la nueva unidad que estamos trabajando. Vamos a comenzar a revisar las siguientes diapositivas. La idea es que a través de esta cápsula podamos diferenciar las rivalidades entre conservadores y liberales con una visión panorámica de lo que fue la construcción republicana. Para eso vamos a partir con la aclaración del concepto de república, como vemos acá. ¿Qué es? Bueno, a grandes rasgos es un término que nace en la época grecolatina y sus orígenes se manifiestan como una oposición a la monarquía. Esto en algún momento también ya lo habíamos trabajado. En una república los gobiernos deben tener un carácter electivo y temporal. Esto los diferencia de una monarquía. Y como ya sabemos, porque lo trabajamos, como les digo anteriormente, en formación ciudadana, también debe existir una división en torno a los poderes del Estado. El proceso de independencia que nosotros ya habíamos revisado anteriormente da cuenta de la intención de alejarse del sistema absolutista. Vale decir, donde el poder se concentra solo en una persona, en este caso, el rey de España. Pero a su vez, que nos independizamos, también surge una nueva interrogante y es, ¿cómo nos organizamos? Ahora que somos independientes, ahora que intentamos ser república, ¿cómo nos vamos a organizar? Y frente a esta disyuntiva, como ustedes ya sospecharán, surgen varias ideas. Y también, por consecuencia, diferentes posturas y proyectos políticos. Hoy nos detendremos en la polarización más fuerte que se produjo y que fue entre conservadores y liberales. Pero antes, agregaremos a nuestra línea de tiempo un nuevo proceso histórico denominado por los historiadores como ensayos constitucionales o también anarquía. Este periodo en general se caracterizó por una inestabilidad política, donde hubo una gran rotación de poder y diferentes proyectos constitucionales. Vamos a revisar algunas características que encontramos acá en la diapositiva. En primer lugar, tras la abdicación de O'Higgins, o sea, cuando se acaba el proceso de la independencia, se inicia este nuevo periodo de ensayos constitucionales o también conocido como anarquía. Se caracteriza, como ya les decía, por la inestabilidad y los cortos periodos de tiempo de sus gobiernos. Se utilizan diversas fórmulas constitucionales que enmiendan el rumbo de Chile hasta su conclusión con la Constitución de 1833, que eso lo vamos a trabajar más adelante en el periodo conservador. Es en este periodo donde aparecen las disputas entre pelucones, pipiolos y estanqueros. Los pelucones y los pipiolos es lo mismo que yo les mencionaba de liberales y conservadores. Está claro entonces que en esta época va a existir una división de la sociedad, pero tal fue la tensión entre los grupos liberales y conservadores que en 1929 se produjo una guerra civil entre ambos grupos. Se le llamaba guerra civil a todos los conflictos, se le llama a todos los conflictos armados que ocurren entre ciudadanos de un mismo país o nación. Quiere decir que es una guerra interna. Pero antes de adentrarnos en las consecuencias de la guerra, nos vamos a enfocar en identificar las características que definen a cada grupo. Vamos a comenzar con los conservadores, a quienes los pipiolos llamaban burlescamente pelucones. ¿Por qué? Por las pelucas que usaba la aristocracia en Europa. Estos hombres eran partidarios de una autoridad fuerte que representara las costumbres y tradiciones nacionales. Ellos postulaban que el gobierno tenía que estar centralizado, apostaban por un sistema político
que no rompiera bruscamente con el pasado colonial, por eso se llaman conservadores, intentan conservar las tradiciones, eran dueños además de grandes haciendas, era la aristocracia terrateniente de la época, poseían un profundo espíritu religioso y concordaron los principios de la Iglesia Católica. Fueron apoyados obviamente por el clero. Se les llamó conservadores por haber participado en el Senado Conservador de 1818. Y sus rivales, en este caso los liberales, les llamaron pelucones por las pelucas empolvadas que utilizaban y por atribuírseles ideas bastante anticuadas. En cuanto a sus rivales, eran los liberales o también llamados pipiolos, peyorativamente por los conservadores, por supuesto, que era una forma coloquial para referirse a que eran jóvenes o inmaduros en la política. Estos liberales lo que deseaban era poner en práctica los principios del liberalismo europeo y las ideas generadas en la Revolución Francesa. No tenían un ideario bien definido, pero pretendían efectuar cambios profundos al sistema colonial. Fueron opositores al gobierno de O'Higgins, a los pelucones y a los estanqueros. Sus integrantes fueron profesionales, intelectuales o militares de extracción urbana, en su mayoría pertenecientes a la aristocracia. Sus opositores los llamaban pipiolo, que quiere decir, como yo les decía, lenguaje colonial inexperto. Participaron directamente en el periodo de los comienzos de la República, hasta tal punto que muchos de los presidentes de la República del periodo de la anarquía pertenecieron también a sus filas. Sin embargo, dentro de las tendencias liberales y conservadoras también tenemos otros grupos que podemos ver acá, pero para este nivel de efecto básico nos vamos a centrar solo en las ideas bases principales. Por lo tanto, lo que más nos importa a nosotros es saber que las más grandes diferencias entre los gobiernos liberales y conservadores fueron principalmente de carácter religioso. Mientras el Estado liberal, acá lo tenemos, ¿cierto?, se encargaba de secularizar las instituciones, es decir, que fuera tarea del Estado y no de la Iglesia cazar y registrar los nacimientos y muertes de las personas, como lo que hace el registro civil hoy en día. En cambio, ¿cierto?, los grupos conservadores, como estaban muy ligados a la Iglesia y también apoyados, por supuesto, por el clero, lo que querían era mantener en la parroquia el registro de los nacimientos, defunciones y matrimonios. Por lo tanto, los grupos liberales también querían poner fin al Estado confesional. Esto es, negar el reconocimiento de una religión oficial, católica, impulsar la libertad religiosa o de culto. Ellos postulaban a un Estado de carácter laico, donde todas las personas puedan elegir su religión. En cambio, los conservadores, en esta misma línea, lo que intentaban era todo lo contrario y mantener la religión católica como la religión oficial del Estado de Chile. Para recapitular, quiero que sepan, ¿ya?, que historiográficamente existen dos visiones acerca del proceso histórico que va desde 1823 hasta 1830, conocido como ensayos constitucionales o anarquía, ¿ya? También organización de la República. ¿Sí? Para la primera, que se refiere a los ensayos constitucionales, y por eso la denominación del mismo nombre, nos indica una postura mucho más flexible, que va a considerar este momento histórico como un proceso de aprendizaje. Hay un aprecio, respeto por la ley, un fortalecimiento de las libertades, una apropiación del concepto de república. Además, se obtiene la soberanía en Chiloé en esta época, ¿ya? Recordemos, ¿sí?, que anteriormente nosotros estábamos bajo el dominio español. Antes del proceso de independencia me refiero. Por lo tanto, no teníamos
la autonomía política. Éramos una colonia, claramente organizar una república no iba a ser un proceso inmediato, y iban a surgir muchas posturas políticas respecto de cómo organizar Chile. Por eso se produce esta polarización social, ¿ya? Y, por otro lado, tenemos aquellos historiadores que ven este proceso como algo un poco más negativo, ¿cierto? Menos flexible, por eso se le llama anarquía, un periodo donde no hay orden, ¿cierto? No hay estabilidad política, hay una crisis económica, gubernamental, vandalismo, caudillismo militar, falta de realismo en la ley, y por lo mismo, por todos estos conflictos es que después se va a producir la guerra civil. Como dijimos, surgen los primeros bandos entonces políticos, ¿sí? En el contexto de la República. Si bien antes ya había una lucha entre realistas y patriotas, fue dentro de otro contexto, que fue el contexto de la emancipación, ¿ya? Pero dentro de las propuestas que surgieron, destacaron en esta época de los ensayos constitucionales de corta duración, diversos estilos, además de la rotación, como ya veíamos, exacerbada de líderes en el poder. Hubieron varios gobiernos, pero no nos vamos a detener en cada uno de los proyectos ni en cada uno de los gobiernos. Pero sí es necesario tener en cuenta cuáles son los rasgos generales, ¿ya? Que estaban inspirados en modelos, como aquí los dice, extranjeros, ¿cierto? Principalmente europeos, por supuesto, y por diversas razones que vamos a trabajar más adelante en la enseñanza media también, fracasaron. Después vamos a ver también, como aquí lo indica, que una vez concluida la guerra civil e iniciado el periodo conservador, estos proyectos van a ser reemplazados por la denominada solución portaliana, instalada por la aristocracia conservadora, y ahí se va a instalar y poner en vigencia una constitución que va a durar mucho tiempo y le va a dar cierta estabilidad a la república en términos políticos, a diferencia de este periodo. Vamos a finalizar con esta imagen y nos vamos a quedar con las siguientes ideas principales de este periodo. Primero, es un periodo que está marcado por elementos de continuidad y cambio en relación a la colonia. Ya veremos que siempre en todos los procesos históricos hay elementos que cambian y otros que continúan. Eso es parte de la disciplina histórica, estudiar, ¿cierto? Siempre las cosas que van quedando y las cosas que van cambiando. Nunca una sociedad cambia radicalmente, siempre hay aspectos políticos, económicos, humanos que se mantienen y otros que también van cambiando poco a poco, o a veces más abruptamente. Por otro lado, la presencia de tendencias y grupos políticos diversos en la aristocracia. Recordemos que tanto liberales como conservadores, aquí esto es súper importante, eran parte de la aristocracia. La participación política en esa época seguía siendo súper baja y además reservada para el élite, ¿ya? Cuando hablamos de élite nos referimos a la clase alta, tanto liberales como conservadores pertenecían a la clase alta de la sociedad, ¿ya? Lo que pasa es que sus proyectos políticos eran distintos, pero esto no es una lucha de clases, ¿ya? Y finalmente, y esto es como lo más importante del periodo, se aplicaron varios ensayos constitucionales que dieron la denominación también al periodo, por eso se llama época de ensayos constitucionales. Bueno, espero que hayan aprendido en términos bien generales las características principales de la organización republicana, y también me alegraría volver a encontrarnos en una nueva cápsula la próxima semana. Les dejo un abrazo y los y las quiero mucho. Nos vemos, chao.